Valeria, ¿dónde estás? Ya va a comenzar el programa. Bueno, revisaré mi celular por si acaso. Fotos de la NASA. Videos de gatitos. ¿Qué es esto? Ajá. Esta calle colorida me recuerda que estamos de fiesta. ¿Quieren saber qué estamos celebrando, chicos? Nada menos que los 150 años de la creación de la tabla periódica. ¿Me escucharon bien? ¿Sabían que la ONU declaró el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica? Esto fue en honor al químico ruso Dmitry Mendeleev. Profe, si está viendo este video, no se preocupe porque ya llegó para comenzar un nuevo programa de Ciencia, Tecnología y Ambiente de tercero de secundaria. Con razón. Bueno, no voy a negar que es una excelente forma de iniciar el programa de hoy. Felicitaré a Valeria por la iniciativa de conmemorar los 150 años de la tabla periódica, el mayor aporte de la química a la humanidad. Profe, disculpe la demora, ya llegué y le voy a contar qué he estado haciendo. Lo sé, Valeria, y me parece una excelente idea el usar las redes sociales para conmemorar los 150 años de la tabla periódica. Ahora, ¿no quieren conocer más sobre la tabla periódica? ¡Vamos! Actualmente, la tabla periódica contiene 118 elementos químicos estudiados. Conocerlos y manejarlos adecuadamente, considerando su distribución y ubicación, no solo nos permite realizar fórmulas, sino también reacciones entre sustancias. Cada casillero de la tabla periódica corresponde a un elemento químico y su símbolo. También se registran características y propiedades de cada elemento, como su número atómico, su peso atómico, su potencial de ionización y si son o no son metales, etc. Además, los elementos químicos de la tabla periódica se encuentran en orden creciente, según su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno es el primer elemento con un protón, seguido del helio con 2 protones, y el litio con 3 protones y así sucesivamente. Por tal razón, el físico y químico inglés Henry Moseley propuso una nueva tabla periódica basada en la ley periódica moderna que él mismo planteó. Lo escuchamos, señor Moseley. Según mi propuesta, las propiedades de los elementos químicos dependen de su número atómico y se repiten periódicamente al ordenarlos en forma creciente. De este modo, nuestra tabla periódica moderna se distribuyó en periodos y grupos. Sin duda una gran contribución. Ahora hablemos de la organización de la tabla periódica. Existen 7 periodos. Los 3 primeros periodos son breves, mientras que el 4, 5, 6 y 7 son extensos. Incluso los 2 últimos periodos tienen una prolongación en la parte inferior de la tabla, con 14 elementos cada uno. Estás en lo cierto, Valeria. En otras palabras, el número de periodo indica los niveles de energía que posee cada átomo o elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno, cuyo símbolo es H, y el helio, He, que se encuentran en el periodo 1. Tienen como número cuántico principal 1. Es decir, dichos elementos tienen solo un nivel de energía. Pero eso no es todo. La tabla periódica también comprende 18 grupos asignados en la parte superior con números arábigos del 1 al 18 o con números romanos del 1 al 8 y con las letras A y B. Ojo, no olvidemos que los elementos reunidos en cada grupo tienen características similares como sus propiedades químicas. Profe, a propósito de los grupos A y B, estos también tienen características que se refieren a los subniveles de energía S, P, D y F. Exacto. Asimismo, el grupo A corresponde a los elementos más representativos de la tabla periódica y está formado por 8 columnas. Estas están asignadas con los números 1A al 8A. ¿Qué? Te explico. Los números romanos indican la cantidad de electrones que presentan los elementos en su último nivel de energía, o sea, los electrones de valencia. Por ejemplo, el grupo A está conformado por el sodio, Na, el boro, B, el selenio, Se, y el argón, Ar, entre otros. El grupo B corresponde a los elementos de transición y transición interna. Este grupo está formado por 10 columnas asignadas con los números del 1 al B al 8B. Este último tiene 3 columnas. Además cuenta con valencias variables y la configuración electrónica termina en el subnivel D, mientras que los elementos de transición interna o tierras raras terminan en el subnivel F. En este grupo se encuentran la plata, el oro, el titanio, el hierro y muchos más.
tiene que ver mi nuevo video en vivo en Instagram. Está súper divertido, sobre todo porque me hace recordar unos aspectos de la tabla periódica. Ok, muéstrame el video. Cuéntame, ¿qué recordaste? ¿Acaso se trata de un dato más sobre la tabla periódica? Ay, profe, mejor mírelo usted mismo. Vamos. Hola chicos, ¿sabían que los colores de la tabla periódica representan los periodos y sus grupos? Muchos de estos colores ayudan a agilizar la lectura, además de encontrar con facilidad los elementos químicos. Miren este mural. Me hace recordar a la tabla periódica y sus elementos, que por cierto se clasifican según su propiedad física, como metales, no metales, metaloides o semimetales. Pero mejor, para saber más sobre este tema, vamos con el profe. Valeria, tú sí que eres toda una experta utilizando la aplicación de Instagram. Así es, profe, es que es una app muy útil. Por eso, chicos, ustedes deben seguirnos en nuestras redes sociales. Tu en vivo estuvo muy interesante y además me hizo recordar la clasificación de los elementos químicos en la tabla periódica. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? ¡Vamos, chicos! Además de las clasificaciones basadas en valencias, como el número atómico, los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, generalmente compartidas en un mismo grupo. Una de las clasificaciones más extensas tiene 3 categorías: metales, no metales y metaloides. Estas categorías se dividen a su vez en pequeños grupos. Así es, profe. Los metales son los que se encuentran en toda la Tierra y constituyen no solo parte del mundo natural, sino de las cosas elaboradas por el hombre. Los metales son brillantes, maleables, se funden a elevadas temperaturas y también son excelentes conductores de calor y electricidad. Por lo general, se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio que se encuentra en estado líquido. En la categoría de los metales, hallamos el grupo 1A, que incluye a los metales alcalinos, denominados así por sus propiedades básicas. Los metales alcalinos tienen características muy similares entre sí. Son suaves y brillantes, como cualquier metal. Por esa razón, son excelentes conductores de calor y electricidad. Es importante destacar que los metales alcalinos como el sodio, Na, y el potasio, Ka, son esenciales para el cuerpo humano, porque regulan el volumen de la sangre. Por esta razón, se encuentran en nuestro organismo. Profe, no olvidemos al grupo 2A, los metales alcalinos térreos. Estos elementos son menos reactivos que los alcalinos. Por esta razón, no existen en la naturaleza de forma individual, sino mezclados con otros elementos. Se caracterizan por ser ligeros, mucho más duros que los alcalinos y poseen un color entre el gris y el blanco. Ahora continuemos con los no metales. Muchos de ellos constituyen los bioelementos más importantes para la vida. Por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno. Algunas de sus características y propiedades son: carecer de brillo metálico, ser muy frágiles y presentarse en estado sólido y gaseoso, con excepción del bromo, que se presenta en estado líquido. Incluso, cabe destacar que el diamante, a pesar de ser un no metal, posee dureza, incluso mayor a cualquier metal. También existen los metaloides o semimetales, como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio, que se caracterizan por ser sólido a temperatura ambiente. Son mejores conductores de calor y de electricidad, sin embargo, no llegan a superar a los metales. Los metaloides son utilizados en la fabricación de aislantes. Un ejemplo es el silicio, elemento que está revolucionando la era de las computadoras y microchips. Por último, tenemos a los gases nobles, que se encuentran dentro de los no metales. Estos gases eran conocidos en el pasado como gases inertes, debido a que su estado de oxidación es 0. Entre estos elementos ubicados en el grupo 8A, o 18 de la tabla periódica, se encuentra el helio, He, que es el segundo elemento más abundante del universo. Recuerda que los gases nobles son incoloros, insípidos y solubles en agua. Además, tienen un punto de fusión muy bajo y permanecen siempre en estado gaseoso a temperatura ambiente. Muy interesante, profe. En algún momento pensé que no podía recordar la clasificación de la tabla periódica, pero su explicación resultó muy sencilla. Así da más ganas de aprender cada día más. Valeria, ¿estás lista para responder hoy el primer Kimi Challenge? Ay, sí, profe, ya por favor díganos cuál es la pregunta. El Kimi Challenge de hoy es: ¿cuál es el elemento no metal que es más resistente que un metal? A, el carbón,
B, el diamante o C, el oro. Ay, profe, este Kimi Challenge sí que está difícil. Por favor, denme un tiempito para recordar cuál es la respuesta. Ok, ¿qué te parece si lo piensas un poco y me respondes después de las curiosidades? Gracias, profe. ¿Y ustedes saben cuál es la respuesta? ¿Sabías que los diamantes proceden del carbón? ¿O que uno de los actores de la serie Breaking Bad tiene un título real en química avanzada? Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. Hola chicos, es momento de revelar las curiosidades del día de hoy. ¡Vamos! ¿Sabías que el carbono es un elemento químico que puede transformarse en preciosos diamantes? ¿Y cómo sucede esto? Bueno, para que el carbón se transforme a diamante, debe encontrarse en depósitos a alta temperatura y ser sometido a presiones intensas de calor. Y si eres fanático de la serie Breaking Bad, entonces debes saber que en la vida real los actores que dan vida a Walter White y Jesse Pinkman no son unos expertos en química. Sin embargo, existe un personaje intencional con un título en química avanzada. Estamos hablando de Marius Stan, quien interpreta a Bogdan Wolinets, el dueño del lavado de autos. De hecho, este fue su primer papel como actor. Además, en la serie existen otras curiosidades, como la aparición de los elementos químicos de la metanfetamina y sus pesos atómicos al inicio y final de cada episodio. Asimismo, el último episodio de la serie se llama Felina, por la abreviación de los elementos químicos hierro, litio y sodio, porque precisamente se encuentran en la composición de la metanfetamina, la sangre y las lágrimas. O sea, este episodio se hubiera podido llamar Sangre, Meta y Lágrimas. Curioso, ¿cierto? Y si te gustaron estos datos curiosos, entonces no te pierdas los del próximo capítulo. ¡Chao! Se acabó el tiempo. Señor director, por favor, redoble tambores. Valeria, ¿cuál es tu respuesta? Profe, debo confesar que estuvo un poco complicado porque creí que todas las alternativas eran las correctas. Sin embargo, me quedo con la letra B. Bueno, Valeria, tengo que decirte que... ¡Exacto! La alternativa correcta es la letra B, puesto que el diamante es una de las formas cristalinas del carbono. Además, es el único elemento no metal que es más resistente que un metal. Interesante. Muy interesante, profe. Así que chicos, ya saben, no se pierdan el próximo Kimi Challenge. En el capítulo de hoy, estudiamos la organización y clasificación de los elementos químicos de la tabla periódica según los periodos y grupos. Recordemos que la tabla periódica tiene 7 periodos que están representados por números arábigos del 1 al 7. Y también que los elementos químicos se encuentran ordenados de forma creciente según su número atómico. Así es. Y en el caso de los grupos, estos están asignados con números arábigos del 1 al 18, o números romanos del 1 al 8, con letras A y B, y distribuidos en 18 columnas ubicadas en la parte superior de la tabla. Ojo, aquí los elementos se encuentran agrupados por características similares. Por otro lado, sabemos que la tabla periódica actual tiene 118 elementos químicos que se clasifican en metales, no metales y semimetales, siendo los metales la mayor cantidad de elementos que podemos encontrar debido a la Tierra, pues constituye el mundo natural. Los metales poseen brillo, son dúctiles, maleables y excelentes conductores de calor y electricidad. Continuando con la clasificación de los elementos químicos, tenemos a los no metales, que varían en su apariencia, porque se pueden encontrar en estado sólido y gaseoso, con excepción del bromo, que se encuentra en estado líquido. De hecho, muchos no metales constituyen los elementos bioquímicos más importantes para la vida, por ejemplo el oxígeno. Algunas de sus propiedades son carencia de brillo metálico, no conducción de electricidad y calor, y en muchos casos, fragilidad. Entre los no metales más importantes tenemos al carbono, nitrógeno e hidrógeno. Mientras que los metaloides son elementos que poseen propiedades de los metales y los no metales. Estos se caracterizan por ser sólidos a temperatura de ambiente y son utilizados en la fabricación de semiconductores.
por ejemplo en microchips para computadoras elaborados de silicio o germanio. Y no olvidemos mencionar a los gases nobles, que son parte de los no metales. Estos elementos químicos no pueden combinarse con otros elementos, es decir, no pueden ceder ni ganar electrones. Entre los elementos del grupo 18 u 8A tenemos al neón y argón, entre otros. Adicionalmente, la tabla periódica tiene otras agrupaciones de elementos con características muy definidas. Por ello, poseen nombre propio, como los elementos metálicos alcalinos y los metales alcalinos térreos. Del mismo modo, existen nuevos elementos químicos, con número atómico 114 y 116, que hasta la fecha son los elementos más pesados. Estos se caracterizan por desintegrarse en menos de un segundo. ¡Increíble! Valeria, hoy fue un día muy productivo porque aprendimos mucho más sobre la tabla periódica. Es cierto, profe. Además, nuestra visita a Barranco fue perfecta para desarrollar el tema. Así es, fue muy buena idea eso de utilizar Instagram para conmemorar los 150 años de la tabla periódica. Es cierto, profe. Así que si tú quieres más datos como esto y aprender más sobre química, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, y recuerda que eso no es solo química, es diversión.